Nadie debería empezar una noche de diciembre en la calle, pero ahí estaba ella, una niña pequeña, en una parada de autobús del barrio de Lavapiés, sola, bajo la tenue luz amarilla y el aliento convertido en niebla. La nieve caía en silencio, cubriendo los adoquines y los tejados con un manto blanco, como si quisiera esconder lo injusto del mundo. Miguel Ramírez, CEO de una empresa tecnológica, acababa de salir de una cena de negocios en un restaurante elegante del barrio de Salamanca. Tenía todo lo que cualquiera soñaría: dinero, éxito, poder. Pero esa noche algo lo empujó a no subirse al coche que lo esperaba en la esquina. Caminó sin rumbo, como si necesitara aire distinto, como si algo dentro de él buscara sin saber qué. Al doblar una calle angosta, escuchó el crujido de la nieve bajo sus zapatos y luego el silencio. Un silencio extraño cargado de presencia. Entonces la vio. La niña estaba acurrucada sobre un banco de metal, abrazando una mochila vieja y usando un abrigo demasiado grande para su cuerpecito. Miguel se detuvo sin pensar y se acercó en silencio. El frío calaba hasta los huesos, pero ella dormía, o intentaba hacerlo, con las mejillas rojas y agrietadas y los labios tomando un color preocupante. Se agachó a su lado y habló con suavidad. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó, sin querer asustarla. Ella abrió los ojos grandes, claros. Lo miró sin miedo, solo con esa tranquila aceptación que a veces tienen los niños. Mi mami fue a buscar comida, dijo, con voz pequeña pero firme. Pero no tengo miedo. Ya estás aquí. Tú eres el milagro, ¿verdad? Miguel se quedó quieto. Esa palabra lo golpeó como si algo en él se rompiera o se abriera por primera vez en años. Milagro. ¿Quién hablaba así hoy en día? Menos aún en medio de la nieve y el abandono. No supo qué decir. La niña buscó en su mochila y sacó una foto arrugada. Esta es mi mami, dijo. Me dijo que volvería antes de que la nieve cubriera mis zapatos. Miguel miró sus pies ya con copos acumulándose. Algo le dolió en el pecho. Sin pensarlo más, se quitó su abrigo de lana gruesa y lo envolvió con cuidado sobre los hombros frágiles de la niña. Ella se hundió en él como si fuera una nube cálida. ¿Cómo te llamas?, preguntó tras un silencio largo. Lucía, respondió ella, acurrucándose aún más en el calor. Él asintió sin palabras y se sentó a su lado. La banca era fría, pero la presencia de la niña hacía todo diferente. La luz del farol parecía más cálida, el silencio menos duro. Ella hablaba poco, pero con claridad. A veces dormimos aquí, dijo. No es tan malo. La luz me ayuda a dormir. Miguel miró a su alrededor. No había nadie, solo nieve, viento, y esa niña que parecía confiar en él más que nadie en mucho tiempo. Quiso llamar a alguien, un refugio, a la policía, pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó ahí sentado con ella. El frío se hacía más intenso, pero no se movió. Lucía pareció relajarse a su lado, como si su presencia hiciera todo menos peligroso. ¿De verdad crees que soy un milagro?, preguntó al fin. Lucía asintió lentamente. Mi mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace. Miguel tragó saliva. Por primera vez en años se sintió visto, no por lo que era o lo que tenía, sino por lo que podía significar para alguien. Pasaron minutos eternos, o tal vez fueron solo segundos. Él no pensaba en negocios, ni en reuniones, ni en dinero. Pensaba en la niña, en su madre, en el frío que los rodeaba y en una necesidad desconocida de quedarse, de ser útil, de estar ahí. Y así permanecieron, solo un hombre y una niña, en una banca, esperando, como si el mundo se hubiera detenido y solo existiera ese momento, en algún rincón de Madrid, bajo una farola titilante. Un CEO acostumbrado al control sentía por primera vez la vulnerabilidad y el valor de una presencia real. Sin contratos, sin cifras, solo un abrigo compartido y un milagro pronunciado con fe infantil. Lucía suspiró, cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su brazo, envuelta en lana y esperanza. Miguel no lo sabía, pero esa noche marcaría un antes y un después. No por lo que haría, sino por lo que sentiría. Porque a veces el verdadero milagro no es cambiar el mundo, sino dejar que alguien nos cambie a nosotros. Ava caminaba rápido por las calles mojadas de Lavapiés, con una bolsa de papel en las manos y el corazón latiendo como tambor. La fila del comedor había sido más larga de lo normal y había tenido que esperar bajo la lluvia helada más de una
hora para conseguir un poco de arroz y pan caliente. Lucía la esperaba y cada minuto le pesaba como una culpa en el pecho. Al doblar la esquina, donde solía dormir con su hija bajo la marquesina del autobús, se detuvo en seco. Había un hombre sentado en la banca junto a Lucía. Él le hablaba despacio y aunque no la tocaba, su presencia era inquietante. El abrigo del hombre, un modelo caro y grueso, envolvía a la pequeña como un capullo. Lucía lo escuchaba con atención, las manos escondidas en las mangas largas y una expresión tranquila en el rostro. Ava dejó caer la bolsa y corrió gritando el nombre de su hija. Lucía se sobresaltó al verla y el hombre también se puso de pie al instante, pero no hizo ningún movimiento brusco. Levantó las manos en señal de paz. «No vine a hacerle daño», dijo con voz baja y clara. «Solo me senté con ella. Estaba sola y hacía frío». Ava lo miró con desconfianza. Lo estudió de arriba a abajo. Ropa, cara, rostro bien afeitado, mirada firme. No parecía un vagabundo, pero tampoco alguien común. «No puedes acercarte a la hija de alguien solo porque la ves con frío», dijo ella apretando a Lucía contra su pecho. «No la toqué», respondió él con calma. «Le di mi abrigo. Me dijo que usted volvería, iba a esperarla». Lucía sonrió medio dormida. «Mami, él es bueno. Se quedó conmigo. Es calientito como coco». La mujer miró a su hija. Detenidamente su carita ya no estaba tan pálida y había dejado de temblar. Miró de nuevo al hombre. «¿Quién eres?» «Me llamo Miguel Solo. Pasaba por aquí. Eso es todo». No intentó recuperar su abrigo, solo permaneció quieto con la camisa empapada y copos de nieve sobre los hombros. Ava bajó lentamente la guardia. «Aunque no de todo puedes quedarte. Por ahora», dijo, sin quitarle los ojos de encima, «pero no intentes nada raro». «No lo haré», respondió Miguel, y se volvió a sentar a una distancia prudente. Lucía descansaba ahora entre los brazos de su madre y el silencio regresó entre ellos. Solo el sonido del viento y la nieve rellenaba el espacio. Luego de un rato, casi sin querer, Ava murmuró: «A veces nos quedamos aquí. Es más seguro que otros lugares». Miguel asintió sin mirarla. Ella lo observó de reojo. «¿De verdad solo te sentaste con ella?» Él sostuvo la mirada. «Ningún niño debería estar tan solo, no con este frío». Por primera vez en mucho tiempo, Ava no se sintió completamente sola. Su postura seguía siendo tensa, pero su mirada se había suavizado. Miguel seguía ahí en silencio presente. No presionaba, no hablaba de más, solo estaba, y eso era raro en su mundo. «Gracias», dijo ella con cautela, «por quedarte». «No hay nada que agradecer», respondió él suavemente. «Solo no quería que ella estuviera sola». Ava bajó la vista. «Eso es amable de tu parte, pero la amabilidad casi siempre tiene precio. Ya aprendí eso». Miguel ladeó un poco la cabeza. «No siempre». Ava no respondió. Solo ajustó mejor el abrigo sobre Lucía. «Estoy hospedado en un hotel cerca de aquí», dijo él. «Es cálido, limpio. Tú y tu hija pueden pasar la noche ahí. Solo una noche estarían más seguras que aquí». Ava lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Y luego qué? Despertamos con una cuenta que no podemos pagar o peor aún debiéndote algo». Miguel no se inmutó. «No me deberían nada». Ella soltó una risa, breve, amarga. «Nada es gratis. Eso dicen todos». Miguel bajó la mirada hacia sus propias manos. Luego volvió a mirarla. «Tienes razón en ser precavida. Lo respeto». Se puso de pie sacudiéndose la nieve. «Hay un hostal económico a unas calles de aquí. Nadie las molestará. Las llevo, pago la noche sin decir mi nombre. Después ustedes deciden qué hacer». Ava lo miró por largo rato sin decir nada. Finalmente asintió. Solo por esta noche él no dijo más. Solo esperó mientras ella se levantaba cargando a Lucía. El abrigo aún envolvía a la niña como si hubiera sido hecho para ella. Caminaron en silencio. Lucía, medio dormida, murmuró: «Me cae bien, mami. Hace que el aire se sienta calientito». En el hostal Miguel habló con el recepcionista con discreción. Pidió que no mencionara su nombre. Luego le entregó la llave a Ava. «Estarán bien aquí». Ella asintió: «Gracias de verdad». Cuando Miguel se giraba para irse, sintió un pequeño tirón en la manga. Miró hacia abajo. Lucía estaba ahí con los ojos grandes y voz bajita: «Vas a volver. Mañana todavía no terminé de contarte la historia del milagro».
Miguel sintió un nudo en el pecho. Se agachó poniéndose a su altura. «Haré lo posible. Me encantaría escucharla». Ella sonrió satisfecha y volvió con su madre. Miguel salió al frío de nuevo. La ciudad parecía distinta, más suave, más quieta. Caminó sin pensar en reuniones ni horarios, solo sintiendo por dentro algo nuevo, algo que no sabía nombrar, pero que en el fondo llevaba mucho tiempo esperando. El comedor comunitario de Lavapiés era pequeño, con bancos de madera gastados paredes, que olían a sopa y ventanas empañadas por el vapor del caldo caliente. No tenía lujos ni cartel luminoso, solo un letrero pintado a mano que decía: «Aquí siempre hay un plato para ti». Esa mañana Miguel se acercó sin saber exactamente por qué. No era parte de su rutina, ni había sido invitado, pero sus pies lo llevaron hasta allí, como si su cuerpo recordara el calor que había sentido aquella noche junto a Lucía. Desde la calle pudo verla. Ava estaba dentro con un mandil prestado, un suéter que le quedaba grande, y el cabello recogido de manera rápida pero funcional se movía entre ollas y cuchillos, como si el caos no la tocara, con una precisión silenciosa y una presencia firme. Saludaba a cada persona con un gesto pequeño, una sonrisa mínima, y se lavaba las manos entre cada paso sin perder tiempo ni ternura. Miguel no entró solo, observó desde el marco de la puerta sin que ella lo notara. Cuando las bandejas quedaron vacías y los últimos en la fila se sentaron a comer, Ava se apoyó unos segundos sobre una caja de verduras y tomó un sorbo de té caliente. Miguel aprovechó y se acercó. Ella alzó la vista sorprendida y dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin dureza, pero con desconfianza a Pollo. «Este lugar», respondió él discretamente. «Quería ver cómo se usa». «¿Ya lo viste?», preguntó ella, cruzando los brazos. Miguel vaciló y luego dijo: «¿Eres buena en esto?». «Solía cocinar», contestó ella. «Antes de todo esto, podría ayudarte», ofreció él. «Un pequeño estipendio, algo oficial. Nada grande pero constante». Ava negó con la cabeza. «No busco caridad». «No es caridad», dijo Miguel. «Es reconocer valor». Ella lo miró por un largo rato y finalmente asintió. «Cocinaré, pero en mis términos». Esa tarde se quedó más tiempo del habitual, preparando para el día siguiente. Miguel rondaba cerca sin saber muy bien qué hacer. Fingía revisar su móvil, pero en realidad la observaba. Cada movimiento de Ava imponía orden sobre el caos, una cuchara tras otra, un guiso burbujeante tras otro. Le resultaba tranquilizador, como si cada cucharón de sopa tejiera algo más que alimento, tejiera dignidad. Al terminar la jornada, Ava salió por la puerta trasera con una bolsa de papel en las manos. Miguel la siguió sin decir palabra. Ella caminó 2 calles, dobló en una esquina y se acercó a un hombre mayor encorvado bajo una manta rota. El hombre tiritaba con fuerza y tenía los ojos cerrados por el frío. Ava se arrodilló, susurró algo que Miguel no alcanzó a oír y sacó un recipiente de su bolsa. Sobras de la cena, lo colocó entre sus manos con cuidado. Luego, sin dudar, se quitó su abrigo y se lo echó sobre los hombros. Miguel se detuvo, medio oculto por la nieve, mirándola. No dijo nada, no se movió, solo la vio. «Las personas no deberían morirse de frío», susurró Ava, aunque el viento se llevó el resto del pensamiento. El corazón de Miguel dio un vuelco. Ese gesto, sencillo, más poderoso que cualquier inversión que hubiera hecho, le mostró algo claro. Ava no necesitaba un salvador, necesitaba oportunidad. Volvieron caminando en silencio hasta la entrada del comedor, donde ella recogió sus cosas. Miguel la observaba cada vez con más respeto, con algo parecido a la admiración. En la despedida, él preguntó: «¿Puedo ayudarte con algo más?». Ella negó con la cabeza. «No, aún no», dijo. Luego añadió: «Pero si sigues viniendo, tal vez te dé una cuchara». Desde esa noche se convirtió en un ritual. Cada tarde, al cerrar la cocina, cargaban pequeñas comidas y caminaban juntos por callejones, entradas de metro y esquinas olvidadas de la ciudad, lugares donde la gente dormía bajo escaleras o en portales. La mayoría no quería ir al comedor por vergüenza, pero Ava los conocía, los encontraba siempre, sabía dónde estaban, y Miguel la seguía. La veía arrodillarse, sin dudar dejar la comida con ambas manos, mirar al destinatario a los ojos y decir: «Gracias».
No era lástima lo que ofrecía, era dignidad. Una noche Miguel no pudo evitar preguntar, ¿por qué los miras así, aunque ellos no te miren? Aba se detuvo. Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo, que aún son humanos. Miguel no respondió. Solo asintió, sintiendo dentro de sí crecer un respeto más profundo, más silencioso. Una noche, regresando al hostal, Aba habló de su infancia, de un padre ausente, de una madre que trabajaba en 3 lugares de un piso pequeño, que siempre olía a sopa. He sido invisible casi toda mi vida, dijo. Tal vez por eso noto a la gente que los demás no ven. Miguel entonces habló también. Por primera vez habló de su madre, que murió cuando él tenía 12 años, del silencio que se apoderó de su casa, del éxito que construyó, para no sentir, del blindaje que levantó entre él y el mundo. Habló con un tono frío, como si recitara una biografía ajena. Construiste un imperio, dijo Aba, pero tal vez necesitabas algo a lo que llamar hogar. Él no supo qué contestar, solo la miró, y por primera vez en años sintió que esa palabra hogar ya no era un lugar, sino una persona. El cuchillo cayó sobre la tabla de cortar con un golpe seco. Aba se quedó inmóvil por un instante, sin aliento en los pulmones. No tenía intención de escuchar, no espiaba. Simplemente estaba picando zanahorias cuando escuchó su nombre desde el pasillo. Era la voz de Miguel hablando por teléfono. Ya finalizamos la compra del local, dijo. El hogar abrirá a tiempo. Y sí, mantén todo bajo el nombre de la fundación. No hay necesidad de mencionar el mío. Aba aún no lo sabe. Las palabras entraron como hielo. Ella dejó el cuchillo a un lado lentamente y se apoyó en la encimera. El.com. Hogar. Miguel había comprado algo para ella. Un lugar nuevo. ¿Por qué? ¿Qué era esto realmente? ¿Un gesto sincero o simplemente caridad con más pasos administrativos? Su mente giraba rápido, las manos temblaban apenas Miguel seguía hablando en voz baja pero firme. ¿Estás seguro de esto?, preguntó alguien. Es una inversión considerable. Ella lo merece, respondió él sin titubeos. El corazón de Aba se encogió. Reconocía ese tono, esa forma de hablar seca, concreta, como cuando alguien decide donar dinero a una causa, no como cuando alguien decide quedarse. Ella salió de la cocina, justo cuando él colgaba el teléfono. Sus miradas se cruzaron. Él palideció al instante. Aba no dijo nada al principio, solo lo observó. Miguel dijo su nombre como una súplica. Aba, espera. Me mentiste, dijo ella, finalmente, su voz temblorosa, pero baja. No mentí, respondió él. Solo no te conté todo. Eso no es mejor, replicó ella. Su rostro no mostraba rabia, sino algo peor, decepción profunda. Él dio un paso hacia ella. No estaba tratando de engañarte. Solo quería ser real contigo. No el título, no el nombre. Aba negó con la cabeza. No se trata del nombre, Miguel. Se trata de por qué viniste, de por qué ayudaste, de por qué te quedaste. Él abrió la boca para responder, pero ella lo cortó. Me hiciste sentir que importaba, que lo había ganado, pero ahora me doy cuenta de que solo fui otro proyecto. Otra donación silenciosa. No, dijo Miguel con la voz quebrada. Te equivocas. Nunca fuiste un proyecto. Lo fuiste, no, terminó ella dando un paso atrás. Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites la dignidad. Sus palabras fueron cuchillos sin filo, que aún así cortaban profundo. No finjas que te necesito para sobrevivir. Miguel bajó la mirada, dolido, sorprendido por la intensidad, por la verdad, que ella arrojaba sin rabia, solo con dolor sincero. Antes de que pudiera decir algo más, Aba ya se había girado. Se quitó el delantal, lo dejó sobre la encimera y salió. Por la puerta trasera, sin mirar atrás, Miguel se quedó solo en la cocina vacía. Las ollas seguían calientes, el guiso aún hervía suavemente, pero todo parecía distante, como si ya no le perteneciera. Los sonidos habituales, el zumbido del refrigerador, el chisporroteo del aceite, se convirtieron en ruidos sordos, casi irreales. Él se sentó en una de las bancas, apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos al rostro. Se sintió pequeño más que nunca. La mujer a la que admiraba lo había mirado con desilusión, no por lo que tenía, sino por cómo lo había ocultado. Y sin embargo, él no lo había hecho con malicia.
Solo quería ser alguien sin etiquetas, sin la sombra de su apellido. Recordó la primera noche cuando se sentó con Lucía bajo la nieve cuando ella dijo, «Eres el milagro», y ahora todo eso parecía lejano, frágil como un sueño roto. Se preguntó si había hecho demasiado o no lo suficiente, si en su intento por no dominar, había invisibilizado lo más valioso de Ava, su capacidad de decidir, de elegir, de dignificar. Esa noche no volvió al hotel. Se quedó en el comedor hasta tarde limpiando en silencio, recogiendo sin propósito, solo por moverse, por no pensar. Cuando el último voluntario se fue y apagaron las luces, Miguel salió al patio trasero y se sentó bajo una farola sola. La nieve comenzaba a caer otra vez, pero no la sentía. Solo recordaba su voz fría y clara. «Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites la dignidad». Había escuchado muchas críticas en su carrera, había perdido contratos, enfrentado demandas, competido con gigantes, pero nada lo había herido como esa frase, daba igual cuántos ceros había en sus cuentas bancarias. En ese instante, no era más que un hombre solo frente a su propio reflejo. Lucía no estaba, no preguntó por él, y eso también dolía, porque más allá del gesto, más allá del abrigo o de los dulces de menta, había comenzado a sentirse parte de algo real, de algo cálido. Ahora todo parecía evaporarse. Miguel volvió a su penthouse esa noche, con pasos pesados y sin alma. El apartamento estaba intacto, minimalista, silencioso y brillante, pero por primera vez no lo reconocía como suyo. Se sentó frente a las enormes ventanas y miró la ciudad, la misma que había conquistado con fusiones y números. Ahora se le presentaba vacía, sin alma. Quiso escribirle un mensaje a Ava, decirle que no era por lástima, que era por respeto, por amor incipiente, pero no escribió nada. No sabía qué decir sin sonar a excusa, sin sonar a jefe disfrazado de voluntario. Pasó la noche en vela repasando cada palabra, cada gesto, y en medio de ese insomnio entendió algo. El problema no era su dinero, era el silencio. Era no haber confiado lo suficiente para decirle la verdad completa. Era no haber comprendido que cuando alguien se ha ganado todo a pulso, lo último que quiere es que le regalen afecto disfrazado de ayuda. Y así terminó la jornada con la ciudad dormida, y un hombre despierto preguntándose si aún había forma de reconstruir algo que quizá ni siquiera había empezado del todo. Cada mañana Miguel caminaba por las mismas calles Lavapiés. Ya no era un barrio más en el mapa, sino un laberinto de recuerdos. Calles estrechas, faroles antiguos, portales, donde la luz temblaba y cada esquina le hablaba de algo perdido. Desde la pelea con Ava, algo se había roto en su interior. No era rabia ni culpa, era una mezcla de ausencia, deseo de volver a empezar sin saber cómo. Pasaba por la parada donde conoció a Lucía. La banca seguía allí, fría, vacía, con nieve acumulada en sus extremos, como si guardara un lugar para una niña que ya no volvía. Esperaba verla con su mochila y su abrigo largo, sus pies colgando sin llegar al suelo. Pero la banca solo ofrecía silencio. El trabajo se volvió mecánico. Las juntas le parecían ecos lejanos. Los correos se acumulaban sin abrir. Las cifras dejaron de importarle. Su asistente notó el cambio, pero no preguntó. Solo le dejaba café caliente en la mesa que siempre terminaba enfriándose sin que él lo probara. Una tarde, Miguel decidió regresar al comedor. No como antes, no para ver a Ava, sino para ayudar realmente, sin máscara ni intención oculta. Llegó antes de que abrieran, se arremangó las mangas y preguntó, «¿Dónde están los platos?». Nadie lo reconoció. Algunos voluntarios nuevos lo miraron con recelo, otros con curiosidad, pero él no explicó nada. Simplemente trabajó, lavaba ollas, fregaba pisos, organizaba cajas con frutas y pan. Se convirtió en parte del mobiliario discreto, silencioso, útil. En el fondo solo quería sentirse cerca de lo que había perdido, aunque no supiera si era posible recuperar algo. Durante los descansos, salía al patio trasero, miraba al cielo y se preguntaba si Lucía lo habría olvidado, si Ava lo recordaba con amargura o con dolor. Quería escribirles, dejar una nota, una disculpa, algo, pero no sabía dónde estaban. Nadie sabía. Se habían desvanecido como el vapor sobre una sopa caliente. Una noche, mientras repartía comida en un callejón conocido, un hombre mayor lo reconoció. «Tú eres el del abrigo», dijo. Sin mirarlo, Miguel se detuvo.
El del abrigo repetía el hombre con voz cascada. La muchacha con trenza, la madre de la niña, me dio sopa, caliente en Navidad. Miguel sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde la viste?, preguntó. El hombre señaló una vieja iglesia a 2 calles. Ella va allí. A veces no se queda, pero ayuda. Luego desaparece. Al día siguiente Miguel caminó hasta la iglesia, una pequeña capilla de ladrillo con vitrales sencillos y campana oxidada. Entró con paso tímido, preguntó por una mujer joven de cabello trenzado con una niña pequeña. Nadie supo decirle algo. Claro, algunos recordaban una voz suave, otros hablaban de una mujer que dejaba mantas sin decir su nombre. Miguel regresó cada día sin suerte, hasta que una tarde encontró sobre una banca, junto a la entrada, un dibujo infantil. Una figura con cabello largo, una niña pequeña y un muñeco de nieve a su lado. Él lo supo de inmediato. Era él, Lucíalo. Había dibujado. Miguel guardó el papel como un tesoro sin decir palabra. Esa noche se sentó en su apartamento, miró la ciudad desde lo alto, pero ya no la sentía suya. Pensaba en Ava, en su fuerza callada en sus manos, entregando comida en su voz cuando decía, «No me quites la dignidad», y se preguntaba cómo reparar lo invisible. Decidió volver al recorrido que solían hacer juntos, cargó bolsas con pan y sopa, caminó por los mismos callejones, preguntó por los mismos nombres. Los sin hogar lo miraban con respeto, no porque supieran quién era, sino porque lo reconocían, como alguien que volvía, uno que no desaparecía después de la primera vez. Empezó a dejar tarjetas pequeñas en cada entrega con palabras simples. Si me ves, dile que la estoy buscando. Si la encuentras, dile que extraño su sopa. Si la recuerdas, dile que no quiero salvarla, solo estar cerca. No obtuvo respuestas por días, pero siguió caminando. Una tarde encontró una caja con platos vacíos y sobre uno de ellos una servilleta con una palabra escrita a mano: Bastó, Miguel Bastó. No entendió si era una despedida o un permiso, una frontera o una rendija abierta. Pero esa noche sintió por primera vez desde mucho que el dolor ya no era solo ausencia, sino también posibilidad. Regresó al comedor, trabajó hasta tarde, limpió todo y luego se sentó en la misma banca donde solía verla cocinar. El aire olía a cebolla y ajo, a memoria tibia y esperanza frágil. No sabía cuándo ni cómo, pero supo que volvería a verla. Mientras tanto, el mundo seguía su curso, pero en su interior algo había cambiado. El vacío ya no era un pozo, sino un camino, y aunque no sabía hacia dónde lo llevaba, caminaba con los ojos abiertos como alguien que no quiere perder ni una sola señal. El comedor estaba casi vacío cuando Miguel cruzó la puerta. El murmullo habitual de los voluntarios se desvaneció como si el aire reconociera algo que los ojos aún no veían. Caminó despacio hasta el fondo del salón, hasta la banca de madera, donde solía sentarse a probar los platos junto a Ava. No llevaba traje ni abrigo caro, solo una chaqueta sencilla, y las manos metidas en los bolsillos. Había vuelto sin palabras, solo con presencia. El aire olía a jengibre, a caldo caliente, a algo parecido a hogar. Nadie lo saludó ni lo interrumpió. Algunos lo reconocían ya no como el CEO, sino como el hombre que fregaba ollas sin quejarse, como el que dejaba pan junto a los colchones de cartón bajo los puentes. Pasaron minutos. El reloj marcaba las 7 cuando desde la parte trasera del comedor apareció Ava con un tazón humeante en las manos. Llevaba el cabello recogido de forma suelta, algunos mechones le caían sobre la frente, caminaba con la espalda recta, pero los ojos cautelosos. Lo vio y no dijo nada solo. Se acercó y dejó el tazón frente a él. «¿Cómo le puse extra de jengibre? Hace frío allá afuera». Miguel levantó la mirada y la sostuvo. Sus ojos eran claros, sin rastro de arrogancia. Extendió la mano hacia la cuchara, luego la detuvo. «No sé cuándo empezó», dijo en voz baja. «Tal vez fue la noche que te vi darle tu último plato de sopa a alguien que ni siquiera podía mirarte a los ojos, o quizás fue cuando te reíste, aunque sabía que no habías dormido». Ava no respondió, pero sus labios temblaron levemente, parpadeó más de una vez. Miguel continuó con voz firme, aunque baja. «En algún punto dejé de venir aquí a ayudar. Venía porque te necesitaba a ti, porque todo lo que era ruido allá afuera, aquí se volvía sentido». Ella desvió la mirada un momento. Luego volvió a encontrar la suya. «Entonces no te vayas otra vez», dijo suavemente.
Nunca necesité que alguien viniera a salvarme con milagros. Solo necesitaba a alguien que se quedara cuando fuera difícil. Especialmente entonces, Miguel se incorporó lentamente, dio un paso hacia ella, su voz, apenas un susurro. Me voy a quedar, no por culpa, no para salvar a nadie, sino porque tú eres lo único que no sabía que me hacía falta. Ava bajó la mirada, luego posó su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron sin premura, sin urgencia, como si no hiciera falta decir más. En la puerta del comedor, una cabecita apareció. Lucía con una bufanda de colores y los ojos iluminados por una sonrisa. Te lo dije, mami. Él iba a volver. Miguel sonrió sin soltar la mano de Ava. Se agachó un poco a la altura de Lucía. Me guardaste algo del postre. Ella asintió sacando una galleta aplastada de su bolsillo. Te lo ganaste, dijo, y luego lo abrazó sin dudarlo, como si nunca se hubiera ido. Esa noche el comedor cerró más tarde de lo normal, entre risas, suaves platos apilados y voces que no querían apagarse. En la cocina Miguel ayudaba a lavar. Mientras Ava secaba bandejas a su lado, Lucía dibujaba en una hoja arrugada en la esquina de la mesa. Hacía un muñeco de nieve con un corazón enorme. Cuando terminaron, Miguel las acompañó hasta el hostal, pero antes de llegar Ava se detuvo en seco. Él también frenó. Ella lo miró con seriedad, con esa mezcla de ternura y fuerza que lo desarmaba. Te lo advierto, dijo, no tengo espacio para juegos ni paciencia para medias verdades. Miguel asintió. No vengo con promesas, vengo porque quiero estar, porque esta vez no quiero perder nada más. Ella pareció medirlo en silencio, luego asintió. Esa noche Miguel no durmió en su apartamento, sino en un colchón extra del hostal junto al pasillo. Se quedó despierto escuchando la respiración tranquila de Lucía en la habitación contigua, el murmullo del calefactor y el susurro constante de algo nuevo naciendo. A la mañana siguiente Lucía corrió a buscarlo con una nota en la mano. Mami dice que vengas a desayunar, que hoy hay tostadas y algo más. ¿Qué más?, preguntó él. Ella sonrió. Tú verás. Y cuando llegó a la cocina, encontró a Ava sirviendo pan recién tostado y en la mesa una taza con su nombre escrito a mano con rotulador negro. Nada lujoso, nada perfecto, solo humano, y eso bastaba. El local estaba en una esquina discreta entre edificios antiguos, con persianas oxidadas y balcones llenos de macetas. Una vieja cafetería cerrada desde hacía años, con vidrieras polvorientas y un letrero que apenas dejaba leer Café La Paloma. Miguel lo había visto una mañana entre papeles de propiedades, mientras buscaba algo sin saber qué. Lo compró sin fanfarria, sin decir una palabra. Solo sabía que ahí podían hacer algo distinto. Durante semanas trabajaron sin descanso voluntarios, vecinos, antiguos clientes del comedor, y hasta algunos sin hogar que ofrecieron manos a cambio de un plato de comida. Ayudaron a limpiar, pintar, reparar. Miguel estaba allí todos los días con una camiseta sencilla y guantes de trabajo, cargando escombros, arreglando sillas, lijando mesas, con una dedicación silenciosa. Ava supervisaba la cocina, con planos improvisados sobre una caja de tomates. Decidía colores de las paredes, repartía turnos, enseñaba cómo cortar cebolla sin llorar. Lucía correteaba con un cuaderno, tomando nota de todo, diciendo que era la jefa de las sonrisas. Nadie discutía el título. El día de la inauguración llegó con un cielo despejado y una brisa suave. La entrada estaba adornada con flores recicladas, hechas de papel periódico, y un cartel enorme pintado a mano decía: Bienvenido a El Hogar. Afuera se reunía una multitud, diversa, donantes, vecinos, gente de paso y muchas caras que alguna vez fueron invisibles. Miguel vestía con sencillez un abrigo de lana y camisa sin corbata. Cuando subió al pequeño escenario improvisado para dar unas palabras, el murmullo se apagó. Tomó aire y justo cuando iba a hablar una vocecita gritó: «Bat Lucía». Subió corriendo al escenario con un micrófono de juguete, que insistió en llevar. La multitud rió suavemente. Lucía se colocó al lado de Miguel y con voz firme dijo: «Él es mi papá. Todos dicen que es un milagro, pero no él. Ahora es mi papá. Lo pedí hace mucho y él vino». Miguel la miró con ternura, agachándose para susurrarle: «¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te pedí a ti». El público estalló en aplausos, lágrimas y sonrisas discretas.
Desde un lado del escenario, Ava los observaba con una mano sobre el pecho y los ojos. Brillando bajo la luz de la tarde, la fiesta continuó con comida preparada por Ava y su equipo, sopas, panes, postres compartidos en mesas largas, donde nadie preguntaba de dónde venías, solo si querías más. En una esquina había un rincón de lectura, en otra una pizarra para escribir deseos. Una niña escribió: «Quiero que mi mamá sonría todos los días». Miguel caminaba entre los asistentes, saludando, compartiendo sin protagonismo. Solo quería verlos felices, verlos comer, hablar, reír. Lucía repartía caramelos de menta a cada persona que entraba. «Dicen que esto ayuda al corazón», decía. Al final del día, cuando los globos empezaban a desinflarse y las luces parpadeaban, Miguel y Ava se sentaron en los escalones de la entrada, las manos entrelazadas, los hombros tocándose sin prisa. «No sabía que esto dolía tanto», dijo ella. Miguel la miró confundido. «¿El qué? Esto, esta alegría, este cansancio, esta paz. Pensé que era solo un sueño». «Es real», respondió él. «Y lo hiciste tú». Ava negó con la cabeza. «Lo hicimos los tres», y miró hacia adentro, donde Lucía jugaba con una niña nueva intercambiando crayones. Miguel sonrió. «¿Y ahora qué?», preguntó. Ella lo pensó un momento. «Ahora vivimos, aquí cocinamos, aquí enseñamos, aquí cuidamos, y si algún día no estamos, otros lo harán. Así funciona un hogar». Esa noche regresaron a la pequeña casa detrás del centro comunitario, con ventanas que dejaban entrar la luz y estantes llenos de frascos con especias. En el salón había una alfombra tejida por una vecina y en la cocina una estufa encendida, con olor a canela. Lucía se sentó en el alféizar de la ventana, mirando el cielo. «Mamá, las estrellas saben que hoy fue especial». «Creo que sí», dijo Ava. «Y si no lo sabían, ahora lo ven». Miguel abrazó a las dos en silencio. No necesitaba más palabras. Tenía un hogar no de paredes, sino de personas, de esas que no se van cuando todo se pone difícil, de las que se quedan. La casa olía a manzana, canela y pan recién horneado. La cocina brillaba con una luz cálida y el horno soltaba vapor como si susurrara secretos antiguos. En la ventana, Lucía se arrodillaba sobre el alféizar con una bufanda de lana roja, mirando el cielo lleno de linternas de papel que flotaban lentamente como estrellas que alguien hubiera soltado a propósito. «Es Nochebuena», dijo ella en voz baja, «y esta vez no hace frío». Miguel estaba sentado cerca con una taza caliente en las manos, observando a madre e hija como si contemplara el cuadro más valioso de su vida. Ava cortaba un pastel especiado con manos seguras y rostro tranquilo. La serenidad que irradiaba era nueva, no aprendida, sino ganada. Lucía señaló una linterna que ascendía lentamente. «Creo que esa es la mía». Deseé más abrazos. Miguel sonrió y la abrazó sin decir palabra. Luego extendió el brazo hacia Ava y ella se dejó envolver como si ese gesto fuera su casa entera. «Antes solíamos desear un milagro», susurró ella con la cabeza en su hombro. «Y resulta que ustedes fueron el milagro que nunca me atreví a pedir», respondió él, apretándolas con suavidad. La noche avanzaba y la ciudad parecía más callada, más amable. El hogar brillaba a lo lejos con ventanas iluminadas y risas que escapaban por las rendijas. Una cocina llena de vida, un aula con libros desordenados, un rincón con dibujos de niños, una comunidad construida, no con ladrillos, sino con segundas oportunidades. En la sala pequeña, un árbol decorado con figuras de papel y cintas reutilizadas lanzaba destellos sobre las paredes. En su base no había regalos costosos, sino cartas, dibujos, galletas caseras. Una decía: «Gracias por verme». Otra decía: «Aquí aprendí a creer». Otra simplemente decía: «Estoy vivo». Ava se sentó junto a Miguel en el sofá con una manta sobre las piernas y los pies descalzos sobre una alfombra tejida por vecinos. «No recuerdo la última vez que me sentí tan en paz», dijo ella. «No porque todo esté perfecto, sino porque lo que importa está aquí», respondió él. Lucía llegó corriendo con 2 tazas más y un dibujo en la mano. Los tres abrazados bajo un cielo lleno de estrellas falsas, pero intenciones reales. «Les dibujé a ustedes», dijo, señalando el papel, «y me dibujé feliz, porque ahora sé lo que significa casa». Miguel besó su frente
y luego miró a Ava con una ternura que no necesitaba traducción. Ella tomó su mano y la sostuvo, largo rato, sin palabras, sin prisa. La linterna más alta desapareció entre las nubes, y con ella todo lo viejo, todo lo que dolía. Lo que quedaba era una mesa llena de platos compartidos, un horno encendido, una niña riendo, y dos adultos que habían aprendido que amar no es, salvar es quedarse. Y así, bajo un cielo lleno de luces, suaves, nieve ligera y silencios cómodos, Miguel, Ava y Lucía se abrazaron sin miedo, sin pasado, sin máscaras, solo presentes. Y juntos construyeron algo que muchos buscan y pocos encuentran, un hogar real. Porque a veces los milagros no son fuegos artificiales ni ángeles descendiendo del cielo. A veces los milagros son personas que deciden quedarse. Son manos extendidas sin condiciones. Sopa caliente, en un plato vacío. Una mirada que ve donde otros no ven. Un hogar que nace donde antes solo había frío. Una taza de té puede parecer poco, pero en la noche más larga puede convertirse en todo. Un dibujo infantil puede no decir mucho, pero si está hecho con amor, puede sanar el alma más rota, y un abrazo dado a tiempo puede cambiar no solo una vida, sino el rumbo de muchas. Miguel nunca pensó que cambiaría por una niña con zapatitos rotos y una madre que hablaba poco, pero cambió porque entendió que las verdades más grandes vienen en voz baja y que la dignidad no se compra, se reconoce. Se dio cuenta de que su éxito no tenía sentido sin alguien con quien compartir la sopa, la risa y el silencio. Y en esa casa, entre ventanas, empañadas luces cálidas y corazones que ya no temían el frío, Miguel no encontró una nueva historia, encontró su verdadero comienzo. ¿Y tú qué piensas? En un mundo donde muchas veces se valora lo que uno tiene más que quién uno es, ¿qué crees que define realmente a una persona? ¿Es el dinero, su historia, sus actos, o la forma en que trata a los demás cuando nadie está mirando? ¿Alguna vez conociste a alguien que con un pequeño gesto cambió tu forma de ver la vida? Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y no olvides enviársela a alguien que necesite recordarlo. A veces los milagros no llegan con ruido, llegan con una sonrisa, un plato caliente y la decisión de quedarse.